Bueno, muy buenas tardes. Un agradecimiento muy sincero a Linz por esta invitación que me han cursado en otra oportunidad adicional como esta. Es realmente un honor participar con ustedes en esto. Definitivamente, el tema de gobierno corporativo hay que comenzarlo a revisar a la luz de las nuevas opciones de trabajo que tenemos, a la luz de las nuevas estrategias que se nos presentan. Todo ello derivado de los ajustes que hemos tenido que hacer en las organizaciones, en las empresas, originadas básicamente por el tema de la pandemia y todo lo que implicó el cambio en la forma de laborar. La presentación que traigo, pues, aunque se pueda ver extensa, recoge una secuencia de ideas que se están discutiendo no solamente en la industria de seguros en el mundo, sino también en otro tipo de instituciones, de organizaciones, de empresas que son financieras, que no lo son también. Todo ha cambiado. Entonces, hablar del gobierno en tiempos de pospandemia, tenemos que comprenderlo de una forma muy simple. Todo cambió. Tan es así que probablemente nosotros, si regresáramos a las oficinas, sería tal vez 1 o 2 días a la semana. Y esos otros días laborales pues van a quedar entonces para trabajo desde la casa. También, y es el caso de Costa Rica, se está planteando la posibilidad de reducir la semana laboral a 4 días de 12 horas. Bueno, entonces ahí viene otro cambio adicional. ¿Y por qué es tan importante plantearlo desde esta forma? Porque el gobierno corporativo en esencia tiene que ver con la organización y el gobierno de una empresa hacia lo interno. Y eso implica estar revisando cómo cambian los procesos de organización interna para irlos ajustando a la forma en que podemos controlarlos, podemos administrarlos, rendir cuentas sobre estos procesos. Pero lo que sí es cierto, señores, es que todo cambió y regresar a un modelo de organización empresarial como la que teníamos antes de marzo del 2020 está un poco alejado. Nos hemos acostumbrado a una situación que ya la vamos a ir meditando a lo largo de la charla, que nos presenta otro tipo de paradigma. El gobierno corporativo, en términos muy generales, es la forma en la que se gobierna una empresa y ese gobierno inicia desde la junta directiva, en este caso del instituto, y de ahí para abajo comienza a permear en sus diferentes comités en las áreas gerenciales y por debajo de ellas en las áreas operativas y de apoyo. Es decir, es un tema que involucra a toda la organización, a todo el personal, representa una estructura de poder. Y aquí uno podría sentarse a hablar de cómo, de cuál podría ser el mejor esquema de organización. Hay empresas que tienen una organización de poder, una jerarquía que es muy vertical. Y son empresas que probablemente en el tiempo se hacen rígidas, porque si es muy jerárquica, en donde definitivamente hay pocas instancias decisorias, lo cierto es que entonces se pierde agilidad. Muchas veces hay que brindarle la función y la responsabilidad de tomar decisiones a ciertos niveles de mando para que desahoguen los temas que pueden llegar a una junta directiva o una gerencia. En el otro lado tenemos eventualmente organizaciones muy horizontales, en donde si hay 1 o 2 cabezas, arriba pues son muchas. Entonces, dependiendo de cómo la organización se estructura para tomar decisiones, el gobierno corporativo va a responder. Es muy probable que si esa organización es muy vertical en su jerarquía, tengamos que estructurar controles, políticas, reglamentos, tal vez más extensos, tal vez más detallistas y eventualmente poner a la auditoría en un tema más amplio para hacer sus investigaciones. En organizaciones horizontales, lo cierto es que tal vez esa estructura de organización, principalmente de control interno, sea un poquito más relajada, un poquito más flexible, es decir, con más criterio por parte de las personas que están en esas áreas.
Dependiendo de cómo se estructure ese sistema y la estructura de poder, podemos hablar entonces de varios aspectos vitales para una empresa. Y uno de ellos, como lo vamos a hablar dentro de unos minutos, es el tema de la productividad. Y aquí más adelante nos vamos a detener con cierto tiempo, porque la productividad generalmente está mal entendida. Yo pasé por Sistema Bancario Nacional, conozco instituciones financieras, no solo de seguros, en otros países, y lo cierto es que hay una cultura que permea a toda la organización que no necesariamente refleja la productividad. De lo que les estoy hablando es de esas jornadas agotadoras de hasta 12 y 16 horas en una institución, sentados frente a un escritorio, creyendo que eso es productividad. No, eso no es productividad, eso es una carga de trabajo mal diseñada, eso probablemente sea un problema de cómo distribuir los trabajos dentro de la organización y eventualmente, como lo vamos a ver más adelante, más bien vamos liquidando el personal. Entonces, esa cultura no necesariamente tiene que ver con productividad, pero bueno, si el gobierno corporativo demanda que tengamos sesiones de comités de 6 a 9 de la noche, bueno, planteémoslo tal vez de otra forma, un poco más rápida, más esquemática y más directa al grano, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. También dentro de esta estructura ha tomado considerable fuerza e importancia todo el tema de riesgos. Hasta hace unos años era muy difícil en los ámbitos latinoamericanos y prácticamente a excepción de Europa y algo de Estados Unidos y Japón, que nosotros consideráramos el impacto que la gestión de riesgos tiene en la estrategia de una empresa. Tal vez nosotros lo estamos viviendo ya en primera instancia porque nos lo ha impulsado la regulación. Siempre hemos tenido la idea de que el riesgo existe, pero generalmente no le hemos tomado mucha confianza, ni le habíamos puesto mucha importancia hasta hace poco. Bueno, entonces ahora tenemos que dentro del gobierno corporativo es la junta directiva la que tiene que ir viendo, midiendo, tomando decisiones sobre los niveles de riesgo. Claro está que en la época de la pospandemia, lo que estamos viendo hoy, los riesgos han cambiado y mucho, especialmente todos los relacionados con la tecnología y eventualmente con la estrategia. Ya vamos a hablar de eso. Dentro del gobierno corporativo uno se debe plantear un tema que se presenta cotidianamente, tanto en organizaciones privadas como en las públicas, y es el hecho de los conflictos de interés. Es decir, planteamos una estrategia y resulta que esa estrategia tal vez no está acorde con la naturaleza del negocio y cambiar esa naturaleza del negocio, incluso como en el caso del INS, podría ser cambiar la ley, como por ejemplo ir a establecer sucursales en otros países, por ejemplo de Centroamérica. Bueno, ahí hay un tema entonces de un conflicto legal, al igual que puede haber conflictos de interés internos que son perjudiciales, no solo para el gobierno corporativo, sino para la gestión del riesgo y del negocio en general. Lo más importante tal vez del gobierno corporativo es la rendición de cuentas. Y aquí cuando entremos a hablar de productividad vamos a ver casos que son cotidianos, ahora que trabajamos desde la casa. Y también dentro del gobierno corporativo, pues nosotros en la estructura de poder asignamos funciones y responsabilidades. ¿Cómo podríamos hablar ahora de un gobierno corporativo en una época posterior a la crisis de la pandemia? Bueno, podríamos verlo tratando de ajustarse y de ajustar nuevas estrategias de negocio. Y más que nuevas estrategias, ¿cómo encauzar estas estrategias si tenemos una buena parte de la fuerza laboral de la empresa haciendo teletrabajo? ¿Cómo lo hacemos? Y eso genera también nuevos riesgos como los que podríamos estar viendo más adelante. También dentro del gobierno corporativo tenemos el tema de la productividad de los colaboradores. Y aquí vamos a hacer referencia a un artículo de hace ya varias décadas publicado en la revista The Economist, de cómo es una cultura
laboral dentro de una empresa y eso, ¿cómo se relacionaría con la productividad? Bueno, todo eso cae dentro del gobierno corporativo. ¿Y por qué cae ahí? Porque la pandemia cambió los procesos. Y si no los hemos documentado con nuevas técnicas, pues entonces estamos quedándonos rezagados y potenciando los riesgos operativos. Y por último, dentro de todo este cambio de procesos y por consiguiente de la forma en que se debe controlar el proceso, gobierno corporativo, entran las nuevas tecnologías, que en seguros han ido mucho más avanzadas que en materia bancaria, por ejemplo, y seguirán avanzando mucho más. Entonces, la presentación de hoy la voy a enfocar básicamente en cómo las nuevas estrategias, el enfoque de la productividad en pandemia y las nuevas tecnologías derivadas de la pandemia pueden ir condicionando la estructura de poder de un gobierno corporativo. Iniciemos por la estrategia. Siempre consideremos, y muy especialmente en temas de seguros, que hay riesgos inesperados. ¿Cuál es la tarea básica de un administrador de riesgos? Y aquí no estamos hablando del director de riesgos de Linz. Estamos hablando de todos. Todos son dueños de sus riesgos laborales. Todos. No podemos esperar que el director de riesgos sea el encargado de resolver el riesgo de otro proceso, de otra área, de otra división. No le corresponde. ¿Cuál es la tarea que tenemos en la gestión del riesgo? Y se los pongo así. Ya tengo más de 25 años de trabajar en esto y hay muchas instituciones que le dan una importancia, llamémosla exagerada, más allá de algo conveniente, a un modelo matemático. El modelo es necesario, es formidable, pero si no sabemos cómo funciona el modelo y qué representa el modelo, no vamos a poder hacer una buena administración de riesgos. Para que realmente la administración del riesgo sea funcionalmente correcta, tenemos que desarrollar una visión a futuro. Y para eso necesitamos la experiencia que nos puede dar el instituto, necesitamos estar leyendo bastante sobre cómo se mueven las tendencias de los seguros, qué elementos nuevos, qué factores nuevos van surgiendo en la industria y en el mercado de seguros. ¿Por qué? Porque de ahí pueden salir riesgos que tal vez nunca hemos visto anteriormente. Entonces, la esencia de la nueva estrategia tiene que incorporar necesariamente desarrollar una visión a futuro, futurista el riesgo. En algunas palabras podría ser como tener una bola de cristal al frente y tratar de descifrar ese futuro, pero con conciencia, con conocimiento, con información. Con eso ya vamos observando que lo inesperado ya lo vamos conociendo. Y básicamente ya uno comienza a meterse en una de las partes más importantes del gobierno corporativo, cuál es el control de esos riesgos. También debemos prepararnos, como ha pasado con la pandemia, a los riesgos catastróficos. Un ejemplo, muchachos. En la práctica que me ha correspondido a mí realizar por mis asesorías, nunca falta algún gerente que diga: yo controlo el riesgo, todo está controlado, yo conozco muy bien la empresa y eso no me va a pasar. No me va a pasar. Es la primera respuesta ante la ignorancia de lo que significa el riesgo. No me va a pasar. Bueno, sí sucede. Lo más reciente que fue completamente inesperado y que pudo haber activado pólizas de seguros fue cuando un crucero, un barco de contenedores, bloqueó todo el canal de Suez. ¿Qué consecuencias tuvo? Como por 3 o 4 días que el barquito impidió el paso de otros barcos por el canal de Suez. Bueno, los europeos entraron en pánico porque por ahí pasa el petróleo desde el Golfo Pérsico, desde la península arábica, que va a Europa. Bueno, y si no pasa por ahí, tienen que darle la vuelta a África. Eso significa más tiempo de retraso. Hubo desabastecimiento en algunos países europeos, probablemente un aumento del precio del combustible y probablemente se activaron pólizas. Y no solamente el combustible, sino también las mercancías. Señor
los riesgos siempre van a estar ahí. Son muchas veces completamente inesperados porque son nuevos. ¿Quién se iba a imaginar que un barco de contenedores se iba a atravesar en el canal de Suez? Y para que ustedes vean que el mundo es muy interesante, la persona que lo desbloqueó con su maniobra fue una ingeniera portuaria egipcia, que no se lo esperaban los europeos. Los europeos iban a enviar a sus ingenieros para ayudar y no fue una mujer ingeniera y de Egipto. ¿Ah? Lo que pasa es que la prensa egipcia no le dio mucha importancia porque es mujer. Ya nosotros conocemos cómo son esas culturas. ¿Ah? Y lo otro que es también algo que hay que tener en cuenta, y por eso yo menciono el tema de visualizar la gestión de riesgos y por consiguiente cómo debe irse ajustando el gobierno corporativo, es que los riesgos se van manifestando en el tiempo y muchas veces pasa mucho tiempo para que eso suceda. Claro que tenemos riesgos que causan daños en las personas, en las sociedades, en las economías, riesgos como la pandemia y los cierres económicos que causan transformaciones que nunca las hubiéramos podido imaginar, pero nunca. ¿Ah? Y eso cambia el comportamiento y la organización de las personas y las sociedades. Ya vamos a irlo hablando con algunos ejemplos. ¿Qué nos deparó la pandemia? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Bueno, apareció una nueva cepa viral. Eso es importante dentro del negocio de seguros. Habría que valorar, y yo recuerdo que apenas comenzó a salir el tema del virus, del COVID-19, que hubo gente que se preguntó si esto lo cubría la póliza médica. Y al final de cuentas, aquí los aseguradores sí salieron con el paso del tiempo diciendo que sí, pero bueno, está a futuro los contratos de seguros previstos para cubrir nuevas enfermedades, una nueva cepa viral. ¿No? En algunos casos, ya lo hemos visto, hay una mortalidad alta en ciertos grupos de edades y esto puede tener consecuencias sobre los seguros de vida. Y aquí un pequeño tema que ya ha salido a la luz pública. Los registros de mortalidad por COVID son demasiado imprecisos. No solo en Costa Rica, sino en todo el mundo. ¿Ah? Y se pueden dar en dos direcciones. Según la revista The Economist, que hizo sus estudios de mortalidad con las bases de datos que manejan de varios países, hay un subregistro. ¿Ah? Se está registrando menos muerte por mortalidad de COVID. Pero resulta que también han salido a la luz hechos de que la persona murió de infarto al corazón y lo registran muerte de COVID. ¿Ah? Ustedes van a Nicaragua y ahí no han muerto más de 200 personas en año y medio. Y todas las que mueren se les pone resfrío o neumonía. Bueno, allá hay problemas de registro. Entonces, si nosotros en este momento tenemos un registro impreciso de mortalidad, ¿cómo se puede diseñar una tabla de vida? ¿Cómo se puede diseñar un seguro de vida? Y eso entra dentro de la gestión corporativa de los riesgos. Tenemos también las medidas sanitarias con consecuencias severas. Esto tiene cosas buenas, poquitas, pero las tiene, y la mayoría pues han sido demasiado perjudiciales. ¿Qué es lo único bueno que pudo haber pasado? Lo voy a mencionar más adelante, que bajaron los accidentes de tránsito, aunque sea temporalmente, transitoriamente. Pero bueno, ahí entonces es muy probable que hubo una menor activación de reclamos por accidentes de tránsito, pero tal vez hubo una mayor activación por reclamos de pólizas médicas o de seguros de vida. Bueno, tenemos también desplomes económicos y de difícil recuperación. Eso condiciona mucho a los negocios. Costa Rica, sorpresivamente, se está previendo que crezca más de 4,5%, 4,7%. Y eso se debe a un dinamismo externo que nos está ayudando bastante. La demanda por nuestros productos, especialmente los de zonas francas, realmente están creciendo a una muy buena tasa. Y eso pues tiene consecuencias positivas, ¿ah? Pero los sectores que no son de zonas francas están realmente muy caídos. Están caídos y es difícil que se recuperen, ¿ah? Hubo un impulso, y lo sigue habiendo, a la investigación médica. Entonces, muy probablemente, señores, dentro de un tiempo vamos a tener fármacos más fáciles de obtener, más fáciles de desarrollar, esperemos que más baratos. Con el tiempo los costos van siempre disminuyendo y eso puede favorecer bastante los niveles de capacidad de pago.
La transformación tecnológica ha sido forzosa y aquí el gobierno corporativo tiene que estar muy bien diseñado para administrar la tecnología de la empresa, los dispositivos y principalmente la forma en la que le llega a los clientes. Ese es un dato vital. ¿Cómo podemos conocer cómo funciona un seguro en tiempos de pandemia? Bueno, en mi opinión, en mi experiencia personal, desde que esto se activó, he recibido más correos con ofrecimientos de pólizas de diferentes empresas privadas de seguros. Bueno, se activaron, de acuerdo, se activaron y hay que sentarse a ver qué ofrecen también. ¿Qué es lo que más podría preocupar en el gobierno corporativo, además de la tecnología? Las casas como oficinas. Y aquí más adelante vamos a hablarlo. Lo cierto es que esta transformación del lugar de trabajo puede tener muchas situaciones buenas, pero también otras situaciones que no pueden ser tan necesariamente buenas. Y esto, a mi manera de verlo, se nos va a quedar por un tiempo indefinido. Y bueno, cambió el mercado de trabajo. La gente que más se ha visto impulsada con la pandemia, pues son las áreas, la gente que trabaja en áreas de la salud, la gente que trabaja en empresas de tecnología, todo lo que produce dispositivos médicos, pero los otros están quedando rezagados y difícilmente van a salir del predicamento en el que están. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que no tiene habilidades, que no desarrolló competencias, algo les pasó durante sus estudios, durante su juventud, y probablemente se quedan rezagadas, al igual que otras personas que tal vez estudiaron alguna profesión que en este momento está completamente caída y que levante eso, pues es complicado. Bueno, ahí hay un cambio terrible en el mercado de trabajo. Trabajamos desde la casa, tal vez vayamos a trabajar 4 de 7 días ahora y no 5 de 7 días. En fin, todo esto se viene cambiando. ¿A qué nos lleva esto? A un cambio en la siniestralidad. ¿Cuáles podrían ser los eventos de siniestralidad que se impulsan y cuáles podrían ser que disminuyan? Bueno, se espera un cambio, pero podría ser temporal, podría ser transitorio en los niveles de siniestralidad de diversos ramos de seguros. También uno esperaría observar, y ustedes son los que tienen la información a la mano, cambios en la forma en que se reporta la siniestralidad y en la forma en que se paga. Habría que ver los contratos, por ejemplo, de pólizas de vida para ver cómo el pago de esa siniestralidad en caso de defunción se activa. No es lo mismo morir por algún tipo de enfermedad que morir por otra. Habrá que ver cómo se trabaja eso, cómo está contemplado en el tema del contrato y su riesgo legal, y cómo se va a ir pagando. Uno esperaría que con el paso del tiempo y que vuelvan los temas a la normalidad, los patrones de desarrollo no sean tan estables como lo venían siendo. Va a haber cambios en esa siniestralidad. El asunto es comenzar a preverlos y eso es parte del gobierno corporativo. Dígame cómo nos vamos a ver a futuro. Eso hay que comenzar a trabajarlo. De ahora en adelante, con los cambios en la siniestralidad, en la conducta de los clientes, ¿cómo vamos a ver esto? Y también, si nosotros comenzamos a valorar estos cambios en la siniestralidad, pues vamos a tener que ir viendo los impactos que van a recibir las reservas de los siniestros. Y ahí ya comenzamos a hablar de una parte vital en el gobierno corporativo, que es mantener la solvencia de la empresa. La valoración de las reservas técnicas en una nueva estrategia como esta se vería impactada porque los modelos que se utilizan pues tienen como base que la suficiencia de las reservas a lo largo del tiempo sea consistente, que no ha habido cambios importantes en el ritmo con que se han reportado y pagado los siniestros. Ustedes deberían ver en este momento cómo ha venido cambiando esto en los últimos 2 años, a ver si la pandemia provocó algún cambio importante en esto, y eventualmente ver si con el paso del tiempo la siniestralidad histórica de los diferentes
ramos de seguros va a ir cambiando o se mantendrá consistente en línea con el pasado. O en otras palabras, alguien que estuviera a cargo del INSE en la junta directiva o en la misma gerencia debería comenzar a ver cómo se proyecta el futuro a partir de los 18 meses en los que hemos vivido con pandemia. Ir viendo esos escenarios como para prepararse con la gestión, el diseño de nuevos productos, de nuevos proyectos y todo eso en función de mantener la solvencia del instituto, que es realmente la razón del gobierno corporativo. A maneras de ejemplos, ¿qué nos dice la literatura de lo nuevo que podría ocurrir con los efectos de la pandemia? Estas son ideas que ha presentado Deloitte en algunos seminarios. Bueno, puede ser que en seguros de vida, puede ser que haya una mayor siniestralidad. Y si hay una mayor siniestralidad, ¿cuál es la causa de esa siniestralidad? Y aquí volvemos al tema de los registros médicos. De hecho, hay comprobación, hay verificación de que no se están registrando correctamente las causas de defunción. Y que en muchas ocasiones lo que se dice es fallecido por COVID. Y no necesariamente fue por COVID. A mí me han comentado amigos y amigos en general, de alguno que otro familiar que se les muere infartos, cáncer y le ponen COVID. Entonces, bueno, si eso es así, ¿qué impacto va a tener eso en el diseño de los seguros y las estrategias de seguros? Se espera también que la experiencia de mortalidad por el COVID sea similar a la del SARS, allá por el 2005, 2006, pero el SARS no fue tan extendido como lo fue este nuevo SARS, el COVID-19. Y si nos remontáramos a hace 100 años con la gripe española, que no era de España, pero así se le llamó porque ahí fue la mayor tasa de mortalidad, ahora resulta que comparativamente y porcentualmente, guardando las distancias, la gripe española, en el mismo plazo en el que se ha desarrollado el COVID, ha tenido una mortalidad superior. Bueno, y tal vez la ha tenido superior porque hace 100 años no hubo medidas sanitarias como las que hemos tenido hoy, tal vez no hubo una velocidad para desarrollar la vacuna como la tuvimos en esta época, pero lo cierto es que uno esperaría que una vez que vaya generándose, por así llamarlo, la inmunidad de rebaño y comenzáramos a tener las vacunas mejor desarrolladas y más eficaces, pues que volvamos a periodos similares a los que hemos tenido en otros episodios virales. Aquí hay un tema de cómo ir registrando y en eso la literatura actual le ha puesto mucha atención. Si la compañía aseguradora registra el siniestro en el momento que se le reporta la defunción, por ejemplo, se podría generar un atraso que llevaría a una siniestralidad teóricamente menor en el periodo del reporte. Entonces, bueno, ya tenemos desfases, ¿verdad? Yo a veces, y aquí algo interesante para ver cómo juega eso, que ustedes puedan ver tal vez un riesgo ahí. A mí hace unos años se me murieron mis padres, no muchos, reciente, y resulta que con el paso del tiempo se me ocurrió buscar cómo estaban ya registrados en el registro civil. Y mi madre aparecía viva todavía y murió hace ya unos años, hace 8 años. Con el paso del tiempo, pues sí, ya apareció difunta, pero vean qué interesante, apareció con otros hijos. Bueno, entonces ya uno comienza a preguntarse cómo está el registro. Y eso pues involucra mucho, impacta demasiado el tema de cómo ir diseñando estrategias si tenemos información que no es confiable. Y eventualmente, si este desfase entre la siniestralidad y el periodo del reporte se presentara, pues podríamos tener un faltante de reserva para el momento en el que se reportan las defunciones. Bueno, otro riesgo que podríamos estar considerando. Algo de lo que ya les mencioné, las reservas de los seguros de automóviles. Bueno, lo que sí es cierto es que la siniestralidad, es más, me devuelvo aquí un poquito, un momentito, aunque no cabe aquí.
Uno de los impactos más interesantes, y es en un seguro médico donde puede tener su consecuencia, es que las enfermedades y las deshidrataciones por diarreas disminuyeron en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente se vio obligada a desinfectarse las manos. Algo tan sencillo como eso. ¿Ah? Bueno, entonces si es así, ahí hay otra ventaja. ¿Ah? Y eventualmente, bueno, eventualmente no, lo cierto es que los registros en Costa Rica muestran una disminución muy importante de enfermedades gastrointestinales, ¿ah? Los virus estomacales. Bueno, eso es interesante porque es una consecuencia, es un efecto secundario que salió y que también tiene su impacto. En el caso de los automóviles, ¿ah? Lo que están esperando las aseguradoras internacionales y la IAIS, el Regulador Internacional de Seguros, es una disminución temporal, una disminución transitoria de los seguros de automóviles, de las polis, de los reclamos. Nos cerraron el tránsito, está cerrado, ¿verdad? Entonces, bueno, eso tuvo un impacto, pero se espera que sea temporal. ¿Ah? Y si es temporal, ustedes deberían comenzar a ver qué impacto podría tener la constitución de las reservas de esta póliza. Porque en la de menos están subestimándolo. Yo he notado que desde que ya nos dejaron circular 2 veces a la semana, la verdad se volvieron a colapsar las carreteras. Y claro, en presas tan complicadas como las que manejamos aquí, un accidente, si lo hay, es de pequeñas proporciones. Nadie va a ir manejando muy rápido. Pero en la de menos, tal vez esos toques de queda que tenemos, esas restricciones, y ya lo he visto, hacen que una persona tenga que acelerar demasiado la conducción de su vehículo porque le quedan 10 minutos para las 9 de la noche. Bueno, esos temas uno los puede ver como innecesarios en un gran contexto, pero en el detalle está el diablo. ¿Ah? Y eso probablemente nos pueda complicar un poquito una subestimación de reservas y por consiguiente condicionarla para el futuro. ¿Ah? Volviendo a gastos médicos, bueno, probablemente las atenciones médicas no prioritarias se retrasan. No, ese tumor que usted tiene es benigno, no se lo vamos a operar todavía. Su cáncer, qué sé yo, de próstata, está encapsulado y no va a reventar ni va a ser metástasis, es decir, que no regrese por un tiempo. ¿Ah? Lo suyo puede esperar. Entonces ahí la activación de las pólizas médicas podría retrasarse, ¿ah? Lo que provocaría una disminución de esa siniestralidad. Habría que comenzar a ver esa parte. ¿Ah? Pero una vez que se supere la pandemia, dice la IAIS y dicen los grandes aseguradores, esta parte, este ramo de seguros podría volver a la normalidad y aumentaría la siniestralidad. ¿Ah? Entonces, ¿qué tan transitorio es esto? Bueno, ustedes ya deberían comenzar a elaborar estadísticas que le permita ir viendo si se está acelerando ahora algún tipo de reclamos, si se mantienen estables o parecidos a los de años anteriores. ¿Ah? Se espera que esos pagos de siniestros sean atípicos, que haya en algunos momentos una aceleración y luego una desaceleración. Y eso podría eventualmente estar llevando a un cálculo de sobreestimación o de subestimación de las reservas. ¿Ah? Y además viene la parte más importante. Dado que cambió el mundo, dado que cambiaron los riesgos, dado que cambió la morbilidad de la especie humana, ¿podría la prima cubrir costos que tal vez ya no estamos viendo? Bueno, comencemos entonces a elaborar algún tipo de esquema que permita ampliar las causas que podrían activar una póliza médica. Hay otros riesgos que ya son más operativos, pero que también impactan el control, la solvencia y por consiguiente al gobierno corporativo. ¿Ah? Eventualmente los asesores de seguros, los que están ofreciendo pólizas, pues lo tengan que hacer desde sus casas. ¿Ah? Desde sus casas. Y les voy a comentar mis anécdotas recientes. ¿Ah? A mí siempre me gusta reírme de mí mismo, porque eso me hace crecer y ver la vida de otra forma.
en los 2 últimos meses ya he recibido casi que una llamada por semana para ofrecerme clubes de viaje a Montesacro, a La Piedad, y no recuerdo a otro más. ¿Ah? Bueno, tengo 62 años, mi expectativa de vida pues, puede ser 20 años más tal vez, pero no pienso morirme todavía. Bueno, pero ya lo hacen ahora por correo y por mensaje de WhatsApp. Espérense a que ustedes cumplan 50 o 60 años, ahí los van a estar contactando. ¿Ah? Bueno, ¿cómo hacemos ahora con esta fuerza de ventas? Veámoslo de otra forma. Si ahora nos estamos digitalizando para enviar nuestros productos, para hacer el mercadeo, ¿podrá la digitalización provocar un despido de estos asesores que venden cara a cara? Todo porque tengo un robot tecnológico que dispara correos y dispara mensajes telefónicos ofreciendo mis productos. Bueno, entonces hay que comenzar a poner eso en la balanza, a ver cómo se va viendo eso, porque viene a cambiar los riesgos y por consiguiente el control interno y la forma en la que se sustente el gobierno corporativo para darle impulso al negocio. ¿Ah? Pudiera ser que los cierres de negocios y el desempleo podrían provocar menos ventas de seguros. Habría que ver qué les ha pasado a ustedes, porque si ustedes tenían seguros contra incendio en algunos negocios y esos negocios cerraron, quebraron, en la de menos ya no hay póliza contra incendios. Habría que ver cómo les ha ido a ustedes en función de los cierres, principalmente de los negocios. Si estamos cerrados y no podemos circular, o si circulamos es con alguna restricción pesada, se pueden desplazar los funcionarios de seguros, los agentes, para hacer los avalúos y constatar los daños y todo eso. Bueno, eso puede retrasar también, ¿ah? Y eso puede llevarnos todos los anteriores a impactos en el flujo de efectivo. Y eventualmente algunas aseguradoras dicen que si las economías no se reactivaran pronto, que si no se quitaran tantas restricciones a la movilidad, pues podrían perder ventas y por consiguiente desmejorar su calificación de riesgo. Eso viéndolo a futuro. ¿Ah? Y claro, ahora tenemos que ver esta industria a futuro. ¿Cómo se va a ver? Y ahí es donde entra el gobierno corporativo. Es la junta directiva la que debería, con apoyo de los estrategas de la institución, cómo se va a ver el INSS a futuro. ¿Ah? Y no solamente de manera en la parte financiera, sino en su presencia. Vean, en mi opinión personal, la transformación de Costa Rica desde que comenzamos a transitar con el Tratado de Libre Comercio y que abrió el mercado de seguros y de telecomunicaciones, en el caso del INSS para mí ha sido muy exitosa. Para mí el INSS se acopló a la competencia muy bien. Y cuando uno dice que el INSS perdió mercado, no es cierto, porque hay gente que hace malos análisis. No, se abrió el mercado y entraron otras, pero eso no significa que el INSS perdió mercado. Que lo compartió porque se expandió es otro tema. El que sí ha perdido mercado es el ICE con la telefonía. Probablemente el gobierno corporativo del ICE, que lo conozco en alguna medida, se imaginó que los costarricenses íbamos a ser fieles con el ICE y que íbamos a mantener las líneas telefónicas, especialmente las móviles. Bueno, ahí falló el gobierno corporativo. No fue así. Y hay algo muy importante que tal vez el INSS sí lo supo entender, lo pudo leer bien desde su gobierno corporativo, y es el hecho de que todas las empresas públicas o privadas enfrentan cambios generacionales. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante aquí. Las nuevas generaciones, muchachos, señores, son tecnificadas. Nacieron con un chip en su cerebro y con un teléfono móvil en su mano. No podemos pretender a una persona joven que llegue a una oficina a hacer trámites. Ahora, la mayoría de esas cosas son por medios digitales. ¿Ah? Y bueno, resulta que entonces llegó la competencia del INSS con más innovación. Y además, la gente joven ya no recuerda al ICE como el papá de la electricidad en Costa Rica. Ya esa visión va a ir desapareciendo. Y cuidado si al INSS no le pasa lo mismo. Y ahí hay que pellizcarse en la industria a futuro.
El INSS tiene que llegarle a la gente joven desde que comienzan a caminar en la vida laboral. Porque si se queda como el INSS esperaba, que los ticos van a comprar las pólizas del INSS porque es del pueblo, pues bueno, vean cómo está el ICE, ¿verdad? Eso es un mensaje de cómo se tiene que ir transformando una institución en el tiempo, ir viendo la transformación social. Si nuestra población es joven, es muy digital, muy tecnificada, no le gusta ir a hacer fila a una oficina, quiere el producto por vías digitales. Y ojalá que yo no me mueva de aquí. Y se los digo, yo que tengo 62 años, señores, tengo alrededor de 2 años, desde mi último viaje, de no poner un pie en una oficina bancaria. Yo tengo mis cuentas en el Banco Nacional, dejé de ir ahí. Para mí el SIMPE, la cuenta Iván, me encantan. No tengo que ir a un banco. Y eso que ya estoy entrado en años. Ahora imagínense una persona joven. Entonces, claro, hay que enfrentar necesidades cambiantes, específicamente de los clientes de seguros. ¿Por qué? Porque las empresas de seguros innovadoras de punta, que generalmente son las europeas y tal vez las estadounidenses, en este momento vienen con más productos disruptivos, innovadores completamente, ¿eh? Y con una facilidad de disponibilidad para los clientes que realmente es impresionante. ¿Eh? Esos productos, proyectos disruptivos pueden provocar quiebras, pueden hacer que yo me paralice mientras trato de adaptarme. Entonces, bueno, ya no hay que crecer, digámoslo, de una manera biológica, de manera endógena, sino que tenemos que ir comenzando a ver qué sucede en el entorno de la industria aquí y afuera para ser disruptivos por una razón. El que propone, produce y saca al mercado un producto disruptivo sencillamente llama la atención y puede ganarse una buena porción de mercado. Bueno, eso es parte del gobierno corporativo. Dígame cómo nos veremos a futuro, cómo están nuestros productos actuales prospectados para una nueva demografía, para una nueva tecnología, para ir reteniendo y ojalá aumentando esa base de clientes. ¿Ah? Y dentro de eso, lo más importante, especialmente para el INSS que está en competencia, mantener la lealtad de los clientes. Vean, señores, ese discurso que mantuvo el ICE internamente de que los ticos no se van a ir del ICE porque somos los que le hemos dado luz y teléfono a Costa Rica, bueno, se cayó por 2 razones. Recuerden ustedes hace 20 años cuando el ICE anunciaba que había líneas móviles disponibles, la gente pasaba la madrugada durmiendo en una entrada, en la puerta del ICE. ¿Por qué? Porque eran poquísimas y caras. Bueno, eso hay que sencillamente quitarlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo mantenemos la lealtad de los clientes desde el punto de vista de la estrategia? Incorporar más productos y servicios, no solo que sean disruptivos en temas de seguros, sino tal vez algunos adicionales, a ir diversificando la oferta de productos del instituto. Habría que ver hasta dónde la ley, la ventaja es que está en competencia y se puede eximir de varias cosas, puede permitirle hasta dónde llegar, ¿verdad? Ustedes, como funcionarios del ICE, deben conocer en profundidad los productos ofrecidos, porque muchas veces a uno le preguntan, vos que trabajas en el INSS, ¿qué significa este nuevo producto? ¿En qué me puede ayudar? Bueno, ya uno puede comenzar a patinar, ¿verdad? Uno tiene que conocer lo que demandan los clientes e interactuar con ellos. Interactuar, ¿ah? Así como hay microseguros que se expiden en una caja de automercado, en una caja de supermercado, también hay otros que son novedosos, que requieren más estudio y explicarlo mejor. ¿Ah? Pero todo eso debe responder en buena medida a lo que los clientes esperan. ¿Ah? ¿Cómo se hace la propuesta? Bueno, eso es lo que hemos conseguido de información haciendo encuestas, de haciendo grupos focales, viendo a ver qué les parece lo que ofrece el INSS. Todo eso, señores, es parte de una estrategia que viene diseñada desde un buen gobierno corporativo. ¿Ah?
Y claro, lo más importante, y ustedes como clientes de otros servicios públicos y privados, lo exigen también. Quiero rapidez en la solución. Quiero rapidez en la venta. Cuando yo comencé a trabajar en el Banco Central en el año 80, obtener un crédito de vivienda en el banco, que eran estatales nada más, podía tardar de 6 a 9 meses para una solución, ya sea de aprobación o de rechazo. Y mientras tanto, traiga este papel, traiga este otro, y traiga, y nunca paraba la tramitomanía, ¿verdad? Bueno, hay que ser rápido en esto. Dentro del gobierno corporativo, debemos trabajar en la parte de cómo controlar, administrar la estrategia y los riesgos de la tecnología. Como se los acabo de mencionar, ahora hay más gente usando aplicaciones en línea, más se los digo. Costa Rica es el país que tiene más líneas móviles per cápita de todo el mundo. Pasamos a ser de los más retrasados hace 20 años a ser los que más números de teléfono tenemos por persona. Aquí una persona en promedio tiene más de 3 aparatos telefónicos. ¿Ah? Y claro, es gente obsesiva con el teléfono, no hay duda. Pero bueno, están usando más aplicaciones. ¿Ah? Hay gente que está buscando productos hechos a su medida y estilos de vida. Mi experiencia personal, me encanta pagar a hacer ahora la ropa. Y no solo el pantalón o el saco, la camisa y tal vez un short. Ya los he pagado a hacer. ¿Por qué? Porque ya uno lo pide a su medida, ya uno lo diseña. Bueno, y tendríamos que hablar todo un día de cómo se está transformando el comercio con el comercio digital, ¿verdad? Ahora hay inteligencia artificial. Y tal vez ustedes tengan un perfil de asegurado, lo meten en un robot que piense bien, bien programado, y dice, este señor con esta información que usted me da, necesita este tipo de póliza. Y eso es un robot alimentado por lo que ustedes conocen del mercado. Y eso agiliza en cuestión de minutos lo que antes era días. ¿Ah? Las cadenas de valor, ¿cómo les saco provecho a sucursales, agencias, a los lugares en los que yo ofrezco mis productos de seguros? ¿Cómo les saco valor a eso? ¿Cómo los impulso? ¿Ah? Y sí los hay. ¿Ah? Y bueno, tenemos todo un tema de ciberseguros. ¿Ah? ¿Cómo se va a ir transformando la empresa de seguros y por consiguiente, cómo va a ir condicionando al gobierno corporativo? ¿Ah? Focalizarse más en productos preventivos, ya no de curación o de solución o de control de daños, no. Prevengamos, ¿cómo lo prevenimos? Bueno, estos son productos, estos son servicios, estas son instrucciones que le permiten a usted disminuir la posibilidad de un problema. ¿Ah? Y bueno, son más productos preventivos que en aquellos que solo ofrecen protección contra las pérdidas. Y aquí debemos tener algo claro. La suscripción de una póliza no mitiga el riesgo, mitiga la pérdida. Claro, por ejemplo, si es una póliza de incendio, yo tengo que mejorar el cableado para que me den la póliza. Y tengo que darle mantenimiento, claro, es preventivo también. Pero al final de cuentas el riesgo siempre existe. ¿Ah? ¿Cuáles pueden ser esos productos? Ya me pasó asistencia en carreteras, quedé contentísimo con el INSS y mi automóvil. ¿Ah? Como ustedes se habrán dado cuenta, las carreteras de Costa Rica se están destrozando otra vez. Por 2 razones. Una, porque no se les está dando mantenimiento. Y segundo, el mantenimiento que le dan es con un asfalto que realmente da grima. Es de muy mala calidad, ¿no? Y ya sabemos quiénes están en prisión por esos temas. Bueno, se me reventó la llanta frente a Alicia, aquí en Sabana. Una noche lluviosa, un hoyo, un bache ahí enorme y se me fue la llanta. Bueno, gracias a Dios, un sábado a las 7 de la noche llamé al INSS porque resulta que las ranas que sostienen, las tuercas que sostienen el aro, no las podía abrir porque estaban enroscadas. Bueno, ya tuve que llamar al señor, al INSS, y en menos de media hora se vino un señor desde San Rafael de Heredia con grúa a levantar mi auto y llevarme a la casa. Agradecido de por vida, ¿verdad? Porque el aguacero era de proporciones bíblicas, diluvianas. Servicios paramédicos ya también, ¿no?
Tal vez no los del ICE, pero ya tuve que usarlos. Y hace poco, en febrero, casi me muero. Ya tuvieron que venir de emergencia. Cibereducación, qué interesante. Aquí piénsenlo. ¿Cómo educamos a la gente? ¿Qué ofrecemos para que se conecten y eduquen? Vean el problema que tenemos tan serio con la educación a distancia, con los estudiantes que no tienen posibilidad. Bueno, pensemos en algún tipo de producto de cibereducación. En la de menos ahí cabe algo de seguros. Sensores domésticos para mantener seguras las casas contra robos, contra incendios. Ya tal vez ustedes han pensado en eso. Y lo más importante, recopilar datos. Señores, si uno no tiene datos, uno no sabe en qué mercado está trabajando. Y ahí es necesaria una captura íntegra y confiable de la información del cliente. Las empresas como el INSS, que ya están establecidas con muchas décadas, no solamente tienen que levitar o tienen que crecer de una manera parsimoniosa por lo que el mercado me da. No tiene que buscar innovación. Y la innovación viene poniendo a funcionar el cerebro de la gente. ¿Qué nuevos productos hay en el mundo? ¿Cómo podemos investigar? ¿Cómo podemos adoptar esto? Sino que eventualmente, y habría que ver si la ley lo permitiera, bueno, hagamos alianzas con otros desarrolladores de productos tal vez más pequeños. Y los vamos absorbiendo. ¿Qué pasó aquí allá por los años 80 con una empresa de tecnología que resultó ser un éxito? Si mal no recuerdo, esa empresa se llamaba Artinsoft, el arte del software. Y si mal no recuerdo, estaba en Orosi, allá por el distrito, el cantón de Paraíso, en Cartago. Bueno, terminó absorbida por una grandota de tecnología. ¿Por qué? Porque era innovadora hasta decir basta. Esas empresitas pequeñas de seguros pueden darles a ustedes ideas muy buenas de cómo ir innovando, porque precisamente para ser pequeño y tener éxito en el mercado hay que ser innovador. Si no, si uno replica lo mismo de las grandes, uno no se desarrolla. InsurTech, toda la tecnología a disposición del instituto. ¿Cómo vamos a explotar esto? Ya lo vamos a ver. Las destrezas de ustedes. Ahora con la nueva tecnología, ¿cuál es el software? ¿Cuáles son las aplicaciones que tengo? ¿Cómo las conozco? ¿Qué puedo requerir adicionalmente? Porque muchas veces estamos contentos con el Excel, pero resulta que hay algo mejor que eso, pero no lo conozco. Bueno, tenemos que investigar. Y lo que generalmente sucede conforme los mercados evolucionan, fusiones y consolidaciones. Esa parte es como un condicionamiento, lo que acabo de hablarles, de cómo la estrategia a futuro, esa visualización, va a ir comprometiendo al gobierno corporativo. Y al gobierno corporativo lo que le queda es impulsar una transformación condicionada a lo que el mercado podría estar haciendo, no digamos el año entrante, de aquí a 5 años o más, y eso pues son los planes estratégicos que definitivamente deben llevar el sello de la estrategia bien diseñada, de la estrategia bajo control y de los riesgos bien medidos para no perder patrimonio. El segundo tema que entra ahora a complicarnos o a condicionar al gobierno corporativo es la forma en la que ahora el instituto trabaja. Y no solamente estamos hablando de la tecnología de la casa, de uno, sino lo que ustedes hacen en la casa. Y para esto les traigo esta referencia muy interesante de un escritor que publicó un artículo en la revista The Economist, una de las mejores revistas para mí que hay en el mundo, en el año 1955. Y resulta que de lo que habla es fundamentalmente de la cultura laboral y no necesariamente en una empresa pública, en cualquier empresa. El teorema, el lema de Parkinson es que el trabajo que uno realiza, sea en la oficina o en otra parte, se prolonga hasta el punto de cumplir con el tiempo disponible para su realización. Y ya se nos cayó la productividad. Si a mí el jefe me dice, me entrega esto en una semana, puede ser que yo lo termine en 4 días, pero los otros 3 días hago que lo estoy trabajando. Ese es el tema de la productividad.
¿Cómo entender productividad o cómo no entenderla? ¿Cómo no entenderla? Se los mencioné al inicio de la charla. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si esto estuviera sucediendo con cierta regularidad, ahí puede haber varios problemas. Tal vez el principal es la carga de trabajo. ¿Cuánto tiempo consumen ustedes leyendo mensajes por correo? Se va cualquier tiempo. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes en comités? Un comité que ya pase de hora ya no está funcionando. Ya es un comité de actividades sociales. El comité debe ir directo al grano con lo que se tiene que discutir, valorar una solución, tomar la decisión. Más allá de eso, yo las veces que organizo comités les pido que sean concisos, al grano, detallados y en una hora. Si lo que se ha dicho en una hora es suficiente, bienvenido. Y claro, a veces puede ser que haya algo extraordinario. Las cargas de trabajo. Segundo, puede ser que haya gente que no tenga la destreza y la competencia para el trabajo que está haciendo y le toma más tiempo. Ambos son problemas de la jefatura y por consiguiente del gobierno corporativo. O tercero, puede ser realmente que el muchacho sea un vagabundo y que comience a trabajar a deshoras. Bueno, ahí hay que tomar ahora en cuenta que estamos en la casa. ¿Cómo medir la productividad cuando uno trabaja desde la casa? Cuando la gente se enfrenta a una nueva tarea, nos dice Parkinson, la va postergando, procrastinar. Y sí, no, esto lo hago mañana, esto lo saco después. Cuando se refiere al trabajo en la oficina, hay incentivos para procrastinar. ¿Por qué? Porque si yo saco la tarea rápidamente y ojalá de buena calidad, me voy a llenar de trabajo. Me van a pasar cada vez más y más trabajo y me convierto en doña Zoila, la de todo, ¿verdad? La tarea no es lo único que uno realiza en la oficina. Hay otras cosas que lo pueden desviar a uno. Ahora, y eso para los que son jefes, ténganlo en cuenta, al empleado, al subalterno, le interesa que lo vean a uno trabajando. Entonces uno se pasa pegado con goma a la silla y con los ojos en la pantalla. Vean, estoy trabajando. Y él, nada menos, sí está trabajando, perfecto, pero no necesariamente de una manera eficiente. Premiamos en la cultura organizacional, laboral, el presencialismo. Yo conozco gente que está resfriada hasta la nuca, casi que al borde de una pulmonía o de una neumonía y no se incapacita porque tiene que ir al trabajo. Tengo un conocido, no les miento, él tiene mucho trabajo con países de horario diferentes, con Panamá 1 hora, con Colombia otra hora y principalmente con España hasta 8 horas. Señores, ese amigo mío comienza la jornada laboral tipo 6 de la mañana, hora de aquí, 2 de la tarde, hora de España, y la termina 12, 1 de la mañana. Y él lo que me dice, yo trabajo así para que vean que soy útil a mi edad y que no me despidan. Le tiene un temor terrible. Entonces, ¿qué pasa con mi amigo? Que casi las 24 horas del día está en Zoom o en Teams o en Meet Google, hablando y haciendo trabajos con un montón de gente. Bueno, ya está loco. Ya le tuvieron que dar ansiolíticos, ¿verdad? Entonces, claro, el presencialismo, estar en el escritorio por un tiempo largo para impresionar al jefe. Incluso cuando se está enfermo, como le pasé a mi amigo. Él tiene que hablar con su jefe panameño a cualquier hora del día y las horas que sean necesarias para que vean que él es útil. Y ahí estamos cayendo en un tema muy serio porque a la hora de llegada se pueden generar problemas de salud y riesgos asociados con eso. Antes de Internet nos llenaban de papeles los escritorios. Aquí están los informes y siguen los papeles y siguen los papeles y llamadas telefónicas kilométricas, o ya tengo que sacar tiempo en la noche o incluso los fines de semana para leer tantas cosas. Pero ahora estamos trabajando desde la casa y el gobierno corporativo me dice que tengo que controlarlos a ustedes. ¿Cómo los controlo a ustedes como jefe si ustedes trabajan en la casa? Bueno, hay una manera que se ha popularizado. Veámonos en sesiones de videollamada. ¿Cuántas sesiones de videollamada tenemos?
al día. Hoy, por ejemplo, además de esta, tengo 2 más en la tarde. Sí, son de trabajo, pero en mi caso, esas sesiones de trabajo son muy cortas, realmente. Son cortas, al grano. ¿Ah? Para uno, como empleado, si el jefe no me está viendo, incluso trabajo en ropa interior, porque no me ve, pero no lo saco de la mente. Ahí está presente, ¿verdad? Y claro, de acuerdo con Parkinson, hay 2 tipos de personas o 2 tipos de grupos de trabajadores, y eso lo deberíamos considerar dentro de la gestión del control de recursos humanos. ¿Ah? El primero, el de los tranquilones. ¿Ah? El grupo de los que cumplen con la tarea a medio vapor, con un mínimo de esfuerzo, ¿verdad? Bueno, esos van sacando su tarea paulatinamente, ¿de acuerdo? Paulatinamente. ¿Ah? Y en este caso, Parkinson lo que dice es que para los despreocupados, al que el jefe no los está observando, el trabajo se prolonga hasta el tiempo que me dio el jefe, ¿verdad? Son los que realmente hacen nadadito de perro, ¿verdad? El segundo de los grupos tiene un nombre muy especial. Se llama stagnovitas. ¿Ah? Y esa palabra viene del idioma ruso, que lo que Bueno, en este momento estamos teniendo unos problemitas técnicos. Vamos a dar un par de minutitos para ver si podemos reconectar con don Juan. Sí, ok. Muchas gracias por la espera, nos disculpamos por los inconvenientes, ya tenemos de regreso a don Juan para que continúe con su exposición. Muchas gracias. ¿Alguien me puede decir en qué número de Filmina quedé? Estoy en la 24. Ah, muy bien. No hemos perdido nada, entonces. Señores, este segundo grupo, con él nos identificamos muchos. Bueno, yo la verdad ya lo superé, ya superé esa etapa. ¿Ah? Son personas que tienen tan interiorizado su nivel de trabajo que viven agobiados por la culpa, la ansiedad por su seguridad laboral o por su ambición. Trabajan mucho más que cualquier otro, mi amigo. ¿Ah? Él tiene que demostrar que es valioso y que la empresa perdería mucho si lo despidieran. Bueno, y está enfermo de todo. Se toma 9 pastillas al día para muchas cosas. ¿Ah? Cuando están en la casa, y ustedes por favor cuestiónenselo, ustedes mismos,
no encuentran la línea entre el trabajo y el ocio. O sea, lo sacrifican, ¿de acuerdo? Y para esos que nos dice Parkinson, para los ansiosos, esos que desean realmente trabajar todo lo que se pueda y que trabajan desde sus casas, el trabajo se expande hasta consumir todas las horas que puedan mantenerse despiertos. Bueno, ahí estamos ya con un problema muy serio de gobierno corporativo, porque uno no puede rendir igual a las 8 de la mañana que a las 10 de la noche. Es muy difícil, ¿ah? Bueno, pero ahora ustedes, que pueden ser jefes, desde la distancia, ¿cómo muestran su productividad? Tal vez al igual que sus subalternos, el jefe también quiere aparentar ser útil. Sí, los tengo bajo control y hay jefes de jefes. Hay jefes que la jerarquía la sostienen a como de lugar y en vez de hablar lo que hacen es gritar y dar órdenes. Y hay otros que son más horizontales. Esa fue mi experiencia. Si están en la oficina, aparenta estar ocupado, y camina por aquí y por allá y pregunta, y ya como que ese es su trabajito, pero en la casa es más difícil. ¿Cómo hace el jefe para controlarlos a ustedes si están en la casa? Bueno, cada vez más y más y más reuniones por videollamadas, y más y más y más. Como dice este amigo, tengo una call, una llamada, y eso son 16 horas de call, ¿verdad? Y con el jefe, ojalá. Entonces, en esos encierros que hemos tenido, el Zoom puede llegar a estar disponible por todo el tiempo que quiera el jefe. Y ahí ya cambiaron las formas laborales, cambiaron los procesos. Y si cambian los procesos, cambia el gobierno corporativo. En el caso de los tranquilones, los parsimoniosos, cuantas menos reuniones de Zoom tengamos, mucho mejor. En cambio, los ansiosos, los estagnovitas, estarán en todas, aunque no los vean, pero levantan la mano. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y esto yo lo he notado aquí, que la gente, con tal de que sepan que está ahí, hace cualquier cantidad de preguntas. Y las reuniones se hacen larguísimas, pero cansadas y largas. Bueno, ahí tenemos un problema de productividad que me va a condicionar el desempeño. Y si me condiciona el desempeño, mi proceso va a fallar. Y si el proceso falla, eso me puede provocar problemas en toda la empresa. Bueno, y ahí debe entrar entonces el gobierno corporativo. La tecnología es la que ¿cómo estamos viendo ahora la tecnología desde un punto de vista de gobierno corporativo? Habrá que buscar más capacidades y instalación y el uso de tecnología en sus niveles organizacionales. Hay que buscar nuevas ventanas de crecimiento y lo más importante, la tecnología nos puede llevar a economías de escala. Es decir, a producir más con el mismo nivel de costo o incluso con un menor nivel de costo. Puede hacer que por tecnología busquemos fusiones o alianzas. Y hay una mayor digitalización, un mayor uso de la nube. No le tengan miedo a la nube. La nube, detrás de la nube, lo que hay básicamente son servidores físicos, como los que tenemos en las oficinas. Es decir, hay que meterse en la ciencia de los datos para comenzar a extraer estrategias nuevas y la tecnología nos permite eso. Las compañías pueden ser que tengan ya ahora sí más incentivos para usar medios digitales, más beneficios para alcanzar sus metas. Hay que cambiar la mentalidad, señores. Muchas veces la cultura interna es la que impide avanzar. Bueno, eso es parte del gobierno corporativo. Hay que cambiar los hábitos y comportamientos de los clientes. Vean, señores, ustedes me ven ahora con una corbata y un saco y me gusta usarlos, pero yo tengo, bueno, todo el periodo de la pandemia de no usarlos, y de vez en cuando me los pongo, pero bueno, ya eso cambió. Como dicen por ahí, el hábito no hace al monje. Si las aseguradoras integran e incorporan con éxito nuevas capacidades digitales, ya sea a través de adquisiciones de InsurTech, aplicaciones para vender seguros digitales, o de asociaciones con ambientes amplios de innovación,
ecosistemas, como se le llaman ahora, pues podrían obtener mayores beneficios. Hay que explotar el blockchain. Bueno, ¿cómo es un blockchain? Dígame qué información está detrás de esta y comienzo a elaborar una cadena de información. ¿Ah? ¿Qué transacciones tiene ahí el cliente? ¿Cómo puedo ver eso? ¿Puedo explotar un concepto de blockchain? Bueno, el blockchain permite transformar esquemas centralizados en descentralizados, siempre garantizando integridad y sin requerir de grandes capacidades de cómputo a los participantes. Es generar un negocio viendo historiales de transacciones de los clientes. Y claro, son transacciones que deberían estar, la identidad debería estar omitida, pero eso está disponible en cualquier cantidad. Entonces, esto me va a llevar, por ejemplo, a plantearles a ustedes la necesidad de buscar ingenieros de datos, no informáticos, no estadísticos, ingenieros de datos, minería de datos. Con su uso, los de blockchain, se han podido desarrollar contratos inteligentes que van directamente a transacciones que se ejecutan en la nube o por medios digitales. Bueno, las pólizas pueden responder a un contrato inteligente, lo que les decía hace unos minutos. Ahora se están generando soluciones y decisiones con robots. Uno los programa y uno les pone los parámetros para aceptar o rechazar y por favor, elabóreme el contrato de acuerdo con las necesidades de esta persona. Y claro, en ese escenario, en un contrato inteligente que ya salga de un análisis de datos, de un blockchain o de un robot ya parametrizado, se incorporan en ese contrato condiciones de ejecución de una póliza en forma de un pequeño programa. Ya se programa y se definen actores externos que me van a suministrar, me van a dar los insumos de información para ir elaborando ese contrato inteligente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que desde el punto de vista del gobierno corporativo, un blockchain podría propiciar la transparencia, que el usuario conozca bien el producto, el contrato, porque básicamente está hecho a su medida. Se hace más eficiente incluso el proceso de pago de la póliza y algo que es vital, se reducen los costos operacionales. Y entonces comenzamos a tener economías de escala. Y economías de escala es ser líder, ser sólido, ser solvente y todo lo que nos gusta mencionar en la misión y visión de una empresa. También el blockchain controla fraudes. ¿Por qué? Porque está digitalizado, está parametrizado. Claro que salen los riesgos de tecnología, pero bueno, para eso también están sus esquemas. Siempre con menos cambios. Los cambios tecnológicos que se han venido o que vienen. Sí, hay un nuevo paradigma de la compra de seguros. Hay que brindarle experiencia al cliente. Y esa experiencia tiene que llevarlo a una cadena de valor para que se decida por un seguro. ¿Qué valor me da este seguro? Probablemente veamos menos agentes de seguros y los que queden tal vez más especializados y más profesionales, conviviendo con la venta directa de seguros basados en la confianza y recomendaciones de las redes sociales. Para allá vamos caminando. Las redes sociales son muy necesarias. También la venta y la experiencia se tendrán que adaptar a la forma en que los clientes quieren comprar y ser atendidos. Por favor, que sea por medios digitales, porque eso de que venga a mi casa o de que yo vaya a la oficina, ya eso como que a la gente ya se está desacostumbrando. Y bien, lo que yo les mencionaba hace unos minutos, los nuevos clientes jóvenes que entran en el mercado de trabajo y están totalmente digitalizados. Ahí no tenemos otras, ¿verdad? Los famosos millennials, generaciones X, Y, Z y todas las nuevas. De nada nos sirve llegar con un malentincito de cuero y regalar una agenda de papel, no. Son otras cosas las que los llaman. Tenemos que irnos preparando para el uso de dispositivos móviles. Y no es solamente una aplicación para comprar en línea un seguro, sino también aplicaciones, procesos para la gestión de reclamos. Eso es importantísimo en seguros. Si tengo un accidente, bueno, tener una aplicación para informar la ubicación, el siniestro, al INSS en este caso, sacar fotos y enviarlas, compartir el contacto de las otras personas accidentadas, solicitar un carro de cortesía si fuera un accidente de automóvil o directamente irse del lugar, en fin.
¿Cómo podemos ayudar al cliente para no hacerle más penosa la situación? Bueno, eso nos lleva al Internet de las cosas, el Internet of Things, IoT. Es básicamente sacarle provecho a la huella digital que nosotros a través de nuestras transacciones vamos dejando, a través de nuestros comentarios en Facebook o en Instagram o en Tumblr o en donde escribamos. Ahí dejamos huella digital. Y muchas veces, si nosotros le damos un me gusta a una publicación, inmediatamente comienzan a llegar otras. ¿Ah? Y claro, ¿eso a qué nos lleva? A que el Internet de las cosas permite definirle a un cliente de seguros qué tipo de contrato, qué tipo de póliza desea. Y se le da un precio personalizado para su riesgo particular y no un precio medio, promedio, basado en la edad o en el tipo de auto que se tenga, por ejemplo. ¿Ah? También la capacidad, la posibilidad de pagar por el uso. Es decir, por ejemplo, es un ejemplo, si el auto se usa poco, pues paga menos que otra persona que lo usa más. El Internet de las cosas es ver la huella digital de un cliente, a ver cómo me le aproximo para ofrecerle algo. ¿Ah? Y bueno, lo más importante, los datos, señores. ¿Cómo va a ser la transformación? ¿Ah? Dentro del gobierno corporativo debería haber un capítulo muy especializado de administración de la información. ¿Quién es el encargado? ¿Qué tipo de información? ¿Qué procesamiento? ¿Qué informe va a generar? ¿Qué estudios de ingeniería de datos? Ahí sí entra la estadística y la economía. ¿Qué va a salir de ahí? ¿Ah? Es el uso intensivo de grandes volúmenes de datos para analizar comportamientos, realidades, hechos y generar conocimiento predictivo. ¿Qué podría pasar para responder ante situaciones o hechos que se llegaran a presentar en un futuro? Todo eso sale conociendo a la gente y una forma de conocerlo es básicamente con los datos que deja. Implicaciones no solo para el INSS y otras empresas de seguro, sino para todos nosotros. El trabajo a distancia se quedará igual. Vamos a tener sesiones digitales, es decir, por medios de videollamada. Vamos a tener más apoyo, más ayuda y más contactos digitalmente. Otra vez, llamadas telefónicas, llamadas de video. ¿Ah? Vamos a ir viendo probablemente más productos lanzados en forma digital y tecnologías novedosas. Definitivamente. ¿Ah? Si no, vean la exquisita presentación de los muchachos encargados de hoy con estas charlas. ¿Ah? La verdad me tienen impresionado. Y aquí ya sí la ubicación física pasa a un segundo plano. ¿Ah? Productividad por medio de plataformas que midan resultados, indicadores importantes de desempeño, KPI y tiempo. ¿Cómo vamos a ir midiendo eso? ¿Ah? Contratar es ahora más fácil, económico y eficiente por una razón. Puedo verlos en el mercado digital y no solo a los que están en Costa Rica, sino que puedo ver a otros afuera también. A mí, señores, me contratan de varios países de América Latina. No en planilla, pero me contratan directamente para asesorías, contratos y productos definidos. Ya se salió el mercado de un país, ¿verdad? El manejo de datos personales se vuelve más sofisticado. La innovación, la tecnología, lo natural y el pensamiento lateral, quiere decir el pensamiento adicional, son las bases de la nueva realidad. No podemos quedarnos inmutables, tenemos que avanzar. Los procesos cambiaron. Recuerden que la primera conclusión es ya todo cambió. La segunda, los procesos cambiaron. Estamos listos. Tercera conclusión, la gobernanza ante estos cambios, tanto del mercado laboral, de la tecnología y por consiguiente de los procesos, debe cambiar para adaptarse. Ahora estamos más digitalizados. Ya no estamos en las oficinas. Ya no nos pueden medir por la cantidad de horas que pasamos en el escritorio. Ahora tenemos que medir la productividad de otra forma y eso es parte de la gobernanza. Y con eso termino, señores. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a don Juan. Tenemos una consultita por acá, se la leo. Dice, estamos muy acostumbrados a ver una estructura de gobierno corporativo en instituciones financieras,
Pero según su criterio, ¿cuál es la mejor forma de instaurar una estructura de gobierno corporativo en empresas del sector de consumo masivo, que son familiares, pero con mucho potencial a nivel local e internacional? Vamos a ver si entendí bien. El gobierno corporativo en empresas familiares, ¿entendí bien? Esa última parte. Se la repite nuevamente, dice, estamos Sí. muy acostumbrados a ver una estructura de gobierno corporativo en instituciones financieras, pero según su criterio, ¿cuál es la mejor forma de instaurar una estructura de gobierno corporativo en empresas del sector de consumo masivo que son familiares, pero con mucho potencial a nivel local e internacional? Bueno, vamos a verlo a ver si lo entendí bien. Vean, señores, empresas de consumo masivo son empresas que necesariamente tienen que crecer a partir de un capital inicial. Si el tema es que voy a meterme en una empresa con mercados muy amplios para abastecer, primero que todo, el gobierno corporativo no es necesaria y únicamente relacionado con tener una junta directiva y jefaturas. Ese gobierno corporativo en empresas tan grandes que abastecen mercados de consumo masivo deberían tener una estructura relativamente horizontal, a mi manera de verlo, por la siguiente razón. Si son realmente empresas que van creciendo y que van ganando cada vez más segmento de mercado y que incluso están lanzando cada vez más productos, una sola cabeza como tal puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque a la hora de llegada va a tener que tomar decisiones probablemente en muchas áreas sobre muchos temas para lo cual no necesariamente va a estar capacitado. Entonces, en ese tipo de empresas, lo que uno puede observar, y especialmente las que tienen presencia transnacional, son juntas directivas, una muy grande, a la cabeza de todas, que se puede reunir una vez al año, 2 veces al año y hacen una reunión preciosa en Miami, pero también juntas directivas subsidiarias en diferentes países o bien por diferentes segmentos del mercado que atiende la empresa, pero relativamente planas. Una empresa que quiere generar una economía de escala, como sería la que abastece un consumo masivo, no son empresas con una jerarquía vertical rígida, sino que son empresas que incluso su gobernanza, su gobierno corporativo se sustenta en muy buena medida en la rendición de cuentas. Por ejemplo, yo conozco algunos bancos españoles, y resulta que ellos tienen, como son bancos enormes que están en buena parte de Europa y de América Latina, tienen, digámoslo así, áreas geográficas atendidas. Por ejemplo, bueno, aquí se nos fue HSBC, no le funcionó el mercado centroamericano, pero tienen áreas geográficas definidas y dentro de cada área geográfica está el gobierno corporativo de esa sucursal o de esa agencia o de esa subsidiaria de la matriz, digamos que está en Madrid. Y cada una de esas áreas, pues sí, siguen pautas muy generales que vienen del gobierno corporativo centralizado en España. Pero al final de cuentas, internamente en las áreas geográficas, para darles un ejemplo, toman sus propias decisiones en función del mercado que están atendiendo. Y siguen siendo jerárquicas, pero relativamente planas e independientes. Si usted tiene vida propia en Sudamérica, usted tiene vida propia en México, Centroamérica y el Caribe, como siempre nos pone. Usted tiene vida propia en Europa Oriental y usted en Europa Occidental. Pero esos son los mínimos que el gobierno corporativo les dicta para que cumplan con este gobierno corporativo y organícense de acuerdo con ciertas pautas. Ya cuando uno comienza a ver una empresa crecer, lo eficiente es tener, digámoslo así, una jerarquía horizontal, pero un gobierno corporativo sustentado en dos pilares que para mí son vitales. Uno es el control que
La cabeza de la empresa, la grande, debe tener sobre todas las operaciones y actividades. Y segundo, la rendición de cuentas. Dígame cómo les va, cómo les fue y explíqueme esto. Rendición de cuentas. Para que ustedes vean qué interesante, hace muchos años leí un artículo, creo que era de la estrategia de Toyota en Costa Rica. Y era cuando teníamos todavía en mucho peor estado las carreteras que las que tenemos hoy. Y resulta que para la Toyota vender autos en Costa Rica era de cierta manera un desafío por el estado de las carreteras. Entonces comenzaron a diseñar automóviles un poco más resistentes, solo para este mercadito. Bueno, ahí reaccionó entonces la subsidiaria de Toyota para la zona de México, Centroamérica. Al final de cuentas, lo que interesa en el gobierno corporativo es tener el control de cómo va la empresa y llamar a cuentas a los que se les delegan las funciones, porque la responsabilidad nunca se delega.